¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Un Café con BPOGS. Yo soy Mafe. Yo soy Eli. Yo soy Meli. Y tenemos una super invitada hoy, muy relacionada con, y Arun también nos está acompañando, con todos los temas que hemos trabajado en los últimos días sobre liderazgo, propósito, conciencia, cómo ser mejores cada día, no digamos que la mejor versión, porque a mí yo no sé, a mí ya me está sonando raro el de la mejor Sí, versión. el de la mejor versión es Varita. Pero sí cómo ser mejor cada ya está día. trilladito. Ya está trilladito, pero sí creo Pues que además es que, y si uno no puede ser la mejor versión todos los días, pues No, es que no todos los días, uno tiene días de días. Su peor versión, su mejor versión, la versión mediana. uno trabaja para estar en el porcentaje en el que te encuentras ese día lo mejor posible, pero no siempre estás en tu 100. Yo se lo explico mucho a mi esposo porque a él le cuesta entender cuando no estoy en el 100. Como que, ¿qué pasó? No ha pasado nada. tal cual. Quiero empezar diciendo que desde BPO y Cultura, aquí representado, trabajamos demasiado en el liderazgo. ¿Pero a qué me refiero? Mafe me ha enseñado, he inculcado muchísimo y creo que soy muy de este estilo de ser persona antes de ser líder, ¿cierto? Entonces hoy traemos nuevamente un tema alrededor del liderazgo, pero con el gran objetivo de impactar positivamente las culturas. Entonces, Meli, ya sí, con toda esta introducción, cuéntanos ¿Quién eres? quién eres, qué haces y por qué estás aquí hablando de liderazgo. Salud. La verdad no porque te encontramos por ahí, te digo yo por favor al podcast, sino cuenta la razón por la que estás acá. Bueno, yo soy una persona que reencaminó o reencuadró su parte profesional hace un par de años. Trabajé toda mi vida en startups, trabajé en compañías como Groupon, domicilios.com, estuve también en Magneto, trabajé también en Cdiscount y siempre estuve en el área comercial. Básicamente estuve alrededor de 14 años en áreas comerciales, de esos 14, 10 años lideré equipos. Y resulta que en el 2021 tuve una experiencia en una de las empresas más grandes del país, creo que fue como la cúspide de mi carrera profesional. Yo creo que era todo lo que yo me soñaba, una gerencia, 20 personas a cargo, tenía además debajo de 1000 jefaturas, y fue el momento más oscuro de mi vida, como que fue cuando más plata ganaba, más cargo tenía, en una de las mejores empresas del país, es cuando más infeliz fui. Y tuve un quebranto de salud mental, empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión. Claramente en ese momento, pues creo que en esa época, eso fue en el 2021, no se conocía tanto como hoy le podemos llamar a estas cosas que nos pasan. Uno ya sabe más o menos los síntomas, ya le puede dar nombre, y me asusté un montón, porque a mí nunca me había pasado eso. Yo siempre fui súper exitosa en mis carreras, en mi carrera profesional, en mis trabajos, siempre lograba mis objetivos, siempre mis equipos eran siempre los top performers de las empresas, o sea, digamos que mi carrera profesional fue uno de los pilares más importantes y digamos como estables de mi vida. Y eso me empezó a llevar a un lugar muy oscuro en el que empecé a hacerme muchas preguntas. Yo todavía quiero hacer esto me apasiona, todos los días me levantaba horrible, me levantaba en automático y yo decía, otra vez seguimiento, otra vez 1 a 1, otra vez la cifra, otra vez el resultado, otra vez el café, pues como nunca me había pasado. Y conocí el coaching por primera vez en muchos años y la coach me hizo una pregunta muy importante y era, ¿cuál es tu propósito? Cosa de la que también ahora se habla mucho y está de moda, pero en esa época yo decía, ¿qué? La Mafe le empezó a latir el corazón rápido con una persona. Sí, Y yo me levanté un día, yo no puedo creer que yo tenga 33 años y nunca en mi vida me hice esa pregunta, o sea, me parecía increíble, porque yo siempre estaba muy convencida de que yo había nacido para vender. Creo que algo de las ventas siempre va a estar en mi corazón, pues como que es algo que está con uno. Te apasiona siempre. no, y es que todos en algún momento ejercemos áreas comerciales, incluso cuando no estamos en áreas comerciales, el hecho de cuando nos presentamos en un grupo, cuando estamos en una reunión, cuando estamos frente a un equipo, somos sus líderes, nosotros nos tenemos que vender y venderle también la idea al grupo de ese propósito. Te voy a decir por qué me tiembla, me late el sangre corazón con el tema del propósito, pero no es que yo no traiga un propósito, de hecho yo siento que lo tengo también, pero que a veces estamos generando como tanto contenido relacionado con el crecimiento, con la conciencia, como que ya también nos estamos haciendo sentir vacíos si no tenemos ciertas cosas. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, si no tienes un propósito en la vida, no tienes un propósito, no. ¿Qué estás haciendo? Yo les decía, yo creo que uno también puede tener un propósito, hoy un propósito y mañana puede tener o tener mucho. o tener muchos propósitos. Entonces es por eso, Pero lo que me pasó en ese momento es que
cuando uno siente desconexión de lo que está haciendo es porque no hay un propósito, Ajá. ¿cierto? Entonces no es que esté mal no tener propósito, hay gente que vive, yo viví 33 años de mi vida sin propósito, o pensando que mi propósito era uno y a mis 33 años mi propósito fue otro, o me pregunté si realmente ese era mi propósito. Digamos Como que tú hiciste dices, una pausa, sí. te pusiste presente y analizaste dónde estabas y encontraste realmente algo que por lo que querías trabajar o lo que querías ser. Porque es que además pensar que uno, depende de la etapa de la vida en la que está, uno puede cambiar las prioridades y eso también hace que puede que el propósito cambie. Claro. Hay personas que viven un solo propósito toda su vida, otras personas que tienen varios y los van cumpliendo. Y en ese momento siento que en ese, o sea, lo que llamamos la noche oscura del alma, uno llega tan al fondo que uno solamente se hace muchas preguntas. Y encontrarse con ese, pues como con esa verdad y empezar a generar conciencia sobre eso es muy teso. Y ahí encontré que yo veía el liderazgo, empecé a ver el liderazgo como de dos formas. Está el líder que es como un coach y que desarrolla y acompaña a la gente y alcanza, digamos, como su mejor versión, la acompaña. Y está el rol de liderazgo desde la jefatura, el KPI, el OKR, y hay que cumplir la cifra, la meta. Resulta que me di cuenta que yo siempre he sido más esta que esta, o sea, la primera que la segunda, pero en el lugar donde estaba no podía ejercer ese tipo de liderazgo porque era una cultura demasiado estricta, el número, el resultado, las personas eran simplemente un número más, es una compañía de más de 10.000 empleados. Entonces todas las cosas que yo quería hacer con mi equipo de trabajo muchas veces no funcionaban, porque además yo tenía un cargo, pero yo era una líder, una gerente de papel, yo no podía tomar decisiones. A mí me sacaban, tenías que subir. Me sacaban gente del equipo, me heredaron equipo que yo nunca pedí, pues yo ni siquiera hice parte de las entrevistas. Entonces eso también fue un golpe al ego, porque yo siempre armaba los equipos como yo los quería armar, yo tenía toda la libertad del mundo. Me tocó, no, es que me pasaron muchas cosas ahí, pero creo que ese punto de inflexión en mi vida, que fue como un punto de quiebre, me llevó a pensar que el liderazgo finalmente era un rol de servicio y que yo ya había venido sirviendo, pues que mi propósito era servir, pero entonces uno dice, pues uno sirve de muchas formas, monto una fundación, ayudo a perritos, pues necesito también vivir de algo. Pido conejos. Y empecé a hacer todo el ejercicio del Ikigai para encontrar en qué soy buena, cómo puedo servir al mundo y que obviamente que eso me dé para vivir. Y el coaching fue, digamos, como la respuesta que vino a mi cabeza. Yo ya venía, pues yo todavía tengo coach hace 3 años, vengo trabajando con ella hace muchos años, y encontré en ese acompañamiento un refugio y también como respuestas a muchas preguntas que yo tenía, que yo misma me fui dando. Y ahí arranqué pues empecé a hacer la certificación, y nada, empecé en este camino lindo del coaching, de acompañar a líderes, acompañar a contribuidores individuales a sacar su máximo potencial. Hay muchos mitos respecto al coaching, es que la gente busca ayuda cuando ya está llevada. Es lo que pasa cuando vos estás enfermo, vos vas al médico cuando estás enfermo, pero es que los seres humanos necesitamos estar haciendo los chequeos, exámenes, estar chequeando que todo está bien, los niveles de azúcar, los niveles en la sangre. Pasa lo mismo con la vida personal, y uno invierte mucho en sus habilidades técnicas, y uno se hace el curso de Excel y aprende el tercer idioma y aprende SQL y programas, pero ¿dónde están las habilidades blandas? ¿Quién te prepara para ser líder? Entonces yo fui una líder que no tuvo formación. La empresa dijo, Meli es la mejor vendedora, esa puede ser una muy buena directora comercial y no tiene nada que ver. Ahí se equivocan mucho las empresas. Pero mira que yo siento que la empresa lo hace, o sea, de buena fe ellos te dan la oportunidad de crecer y uno lo agradece. Pero la empresa no te da la herramienta de lo que significa lidiar con tener que estar a cargo de personas. Vos estás liderando gente y eso es muy teso y es una responsabilidad muy grande. Entonces uno en el camino la embarra mucho. Yo seguramente cometí 1000 embarradas cuando empecé mis primeros años de liderazgo y dije que teso que los líderes tenemos un camino tan solitario, porque además vos como líder, sobre todo hablemos del middle management, vos estás en un sándwich entre el CEO, pues o el C-level, tu equipo de trabajo, y vos estás acá. Entonces es recibir toda esta presión, ¿sí o no? Y bajar la información. Y tratar de bajarla lo mejor posible para que el equipo no absorba ese estrés. Y para mí eso es lo más difícil de liderar, cómo lidias, cómo sos esa capa que digamos que para mí el líder es una sombrilla. Cae acá y vos tenés que proteger demasiado a la gente que está abajo de vos. Y aprender a no desquitarte, y cuando tenés un mal día, sos ejemplo, tenés que dar ejemplo, y no todos los días uno se levanta con el mejor ánimo, pues uno tiene días de días también,
pero como vos sos una figura, digamos, como digamos, como de admiración, o las personas están viendo lo que tú haces, eso me parece que es lo más difícil de liderar. En parte es cultura, ¿cierto? Porque uno desde el liderazgo, lo que tú decías ahorita, hay dos tipos de líderes, numérico y persona, pues, o humano. Yo siento que uno tiene que aprender la mezcla de los dos, el que tiene que haber un equilibrio, porque igual como líder sí es responsable de unos KPIs y unos OKRs y de alcanzar unas metas, porque si no, pues no tiene sentido la función de la organización, ¿cierto? No todo puede ser conexiones y felicidad. Sí. Efectivamente, tiene que haber un performance que soporte el equipo, ¿cierto? Pero como encontrar ese balance, pienso que es lo más importante, y desde ahí es las herramientas y la capacidad de uno para liderar, de toda la sombrilla que decías, pero también porque estamos creando la cultura. ¿Qué cultura queremos tener en la organización? ¿Cómo queremos que nuestro equipo trabaje? Queremos que trabaje motivado y feliz, sin presión, pero que sepan que el objetivo es importante, o simplemente hagan lo que tengan que hacer, pero entreguenme el KPI al porcentaje que tiene que estar, ¿cierto? Sí, pues, también con eso que estabas diciendo ahorita del propósito, yo también digo, mi propósito es servir, y me conecto perfectamente con el propósito de los negocios. Pero yo siento que cualquiera que esté en una posición de liderazgo tiene que tener un servicio. Para mí ya no es negociable el tema que, y puedo estar supremamente radicalizada, que no me gustan sus temas radicales, pero sí no es negociable que vos digas que sos líder, pero no sos humano. Total. No es que tenés que servir, es que si vos no estás en capacidad de ayudar al otro a que sea un líder en un futuro, a que haga lo mejor de su trabajo en el que está en ese momento, de acompañarlo a que crezca por un futuro. Pues además que uno como líder también tiene que... Estás en el lugar equivocado, cumpliendo resultados, sí, pero líder no los da más, porque dentro del liderazgo y todo lo que hemos hablado, siento que Meli lo dijo, creo que al principio, nosotros acompañamos a las personas a que saquen lo mejor de sí mismas, pero vos no logras eso si no conoces a las personas, ¿cierto? Tenés que conocer todos sus valores, sus actitudes, sus defectos, qué les hace falta para llegar al nivel que necesitan y acompañar ese desarrollo, ¿cierto? Y hacer una retroalimentación, y estar ahí presente, y escucharlo cuando está en una crisis para entender qué es lo que le está pasando, cómo solucionarlo, y eso tiene que ver con el don del servicio. Es que el líder no es el que manda y el que da la orden, y él claramente es el que tiene la responsabilidad de entregar el número final. El verdadero líder, para mí es el jefe. El verdadero líder es el que entiende que estando, digamos, en una posición de servicio, es un habilitador, mejor dicho, el líder tiene que hacerle la vida a su equipo lo más fácil posible. Ajá. Para mí eso es lo que hace un líder, un buen líder, ¿no? Es pensar cuáles son los bloqueos que tiene esta persona, cuál es la situación por la que está pasando, esto no lo ha podido movilizar, esto no está andando. El líder tiene que ser capaz de quitar todos esos stoppers para que las personas puedan hacer su trabajo lo mejor posible y lo más fácil posible, es facilitarle la vida a la gente. Quitar stoppers y acompañar y enseñar, porque a nosotros nos ha pasado, es muy fácil uno decir como, no, es que X no está dando resultados, pero venga, siéntase responsable. Total, solo acompañado, le ha enseñado, le ha explicado, le ha dicho que se necesita, le ha dado el contexto de qué es lo que está haciendo y por qué. Es que si vos no estás entregando las herramientas, el que está dando el resultado mal es el líder de tu equipo. Ahora bien, si ya hiciste todo ese proceso, evidentemente hay no todo tiene que funcionar, lugares que no funcionan de manera perfecta, personas también. Y como todo en la vida, no solo es que la persona se adapte a la empresa, sino que también la empresa le pueda dar a la persona lo que necesite. Pero lo primero que uno tiene que evaluar como líder ante un mal resultado no es si el equipo lo está haciendo bien, es si uno se lo está acompañando y si está fortaleciendo las habilidades que tiene, porque todo el mundo tiene que tener una habilidad. Es que a mí me hacen mucho una pregunta, y es, ¿cómo un buen líder sabe cuándo es el momento de sacar a alguien? Ese es uno de los retos más grandes del liderazgo. Te voy a hacer una pregunta, te voy a preguntar, ¿qué es lo más difícil de ser líder? Todo lo que hemos hablado, pero creo que lo más difícil de ser líder es cuando vos tenés que sacar a una persona de tu equipo, una o varias, sobre todo cuando hay temas de layoffs y demás. Uno nunca está preparado para eso. Pues con los líderes que tenemos mucho corazón, para mí esa es la parte más tesa. Y la verdad es que yo siempre respondo la pregunta con otra pregunta. ¿Qué has hecho vos como líder para entender el por qué esa persona no está llegando al número? Y ahí entendemos que somos un todos. Que yo no puedo ser Melissa, la comercial, y por otro lado tener una cantidad de temas en mi casa, con mi relación de pareja. O sea, hay que
Los líderes tienen que generar conexión. Si no hay conexión, no hay liderazgo, simplemente estás mandando gente. Entonces es entender, es meterte a la realidad de esa persona y lograr entender desde lo más profundo qué cosas está pasando esa persona, cuáles son sus pensamientos más limitantes, cuáles son las dificultades que tiene para, no sé, tener las herramientas suficientes para hacer tu rol. A veces los equipos no siempre son capaces de alzar la mano o escalar para arriba. Entonces hay que brindarles ese espacio seguro de pedir lo que necesitan, de alzar la mano cuando algo no está bien, de también expresar cómo se sienten, y entonces ahí el líder de verdad entra. O sea, si vos ya diste todas las oportunidades, trabajaste con la persona, trabajaste por la persona, le diste las herramientas, le diste digamos, le sacaste, como llamamos, la tarjeta amarilla, y aún así el resultado no se da, es un tema de pronto más de actitud que otra cosa, que la actitud pues sí es una cosa que a vos te saca de cualquier parte, pero antes de eso me parece irresponsable decidir sacar a una persona simplemente porque no está dando el resultado. Para mí eso es un líder mediocre. Eli, ¿y cuáles serían entonces esas cualidades que debe tener un gran líder o un buen líder? Yo creo que la primera, Mafe, es vulnerabilidad. Que ojo, vulnerabilidad no es debilidad. Es que la gente, cuando uno habla de vulnerabilidad, es como, ay, pucha, me siento pobrecito, sí. La vulnerabilidad es muy importante porque es que pensar que yo no estoy de acuerdo con las empresas que dicen que uno es una familia, pues, porque en las familias uno no despide gente. Sí, La hay familias la disfuncionales. familia no te liquida, bueno, si la disfuncional puede ser, pero sí, digamos que el sistema de liderazgo funciona como en un hogar. Vos tenés, digamos, en tu casa la figura de papá y mamá, que son como tus modelos a seguir. El liderazgo funciona igual. Vos estás a cargo de un montón de personas que dependen de vos. Vos sos el ejemplo de esas personas y eso es una responsabilidad demasiado grande. Entonces, ¿qué tiene que hacer el líder? Hay una cosa muy linda que se llama rapport, que es cuando tú quieres que una persona haga algo, tú tienes que hacerlo primero y que esa persona se siente identificada. Entonces, para uno pedir que la gente sea vulnerable, el primero que tiene que ser vulnerable es el líder y abrir su corazón y también decir, no sé hacer esto, alzar la mano, ¿quién me ayuda con esto? Identificar si en mi equipo de trabajo hay personas más tesas que yo en otras cosas. Para mí la vulnerabilidad es la habilidad que indudablemente un buen líder debe tener. ¿Cierto? Yo creo que la vulnerabilidad abraza otras tantas cualidades, como son, por ejemplo, el respeto por el equipo de trabajo, la disciplina, como es, por ejemplo, también la empatía. La empatía es súper importante y hace parte del ser vulnerable. Por ejemplo, definitivamente no te puedes mostrar vulnerable cuando estás lleno de ego. Obvio, total. Habla perfectamente con el tema que ya lo habíamos tocado, pues que cuando estás en presencia del ego, olvídate que ahí no hay ni para arriba ni para abajo, ni cómo trabajar. Lo que pasa es que es muy teso, porque yo siento que los líderes, a medida que van creciendo, se van llenando de muchas capas como una cebollita. Entonces, y por eso se habla mucho de la soledad del C-level. Entre tú más grande eres, más responsabilidad tienes, más fuerte te tienes que mostrar, pero además pensá con quién se desahoga un CEO, con quién se desahoga un director. A tu equipo no le puedes pasar el estrés. Con tu terapeuta. De tus pares muchas veces no siempre existe esa relación, esa vulnerabilidad. Ajá. Para hablarlo, y también te da miedo que de pronto esa persona vaya a hablar, te echa el agua. Si lo contás en tu casa, pues obviamente tus amigos, tu esposo, tu mamá no van a tener todo el contexto. No van a tener el contexto y obviamente siempre van a estar a favor de uno. Por eso yo pienso que tener herramientas, por ejemplo, de coaching y tener un coach o un mentor se hace muy importante ahí, porque es un espacio seguro donde vos puedes hablar, donde puedes vulnerabilizarte y esa persona te va a guiar a que tú puedas también. El líder también a veces, el líder también es humano, el líder también tiene momentos de estrés, a veces el líder también siente que no van a llegar a la meta, que esa meta es injusta. Entonces yo creo que es muy importante que el líder también comparta y se muestre vulnerable delante de su equipo de trabajo, porque está bien no saber algo, está bien no saber hacer una cosa, está bien que tu equipo sepa más que vos técnicamente hablando, y eso no te quita poder ni te quita admiración, simplemente es un ser humano que también está en una etapa, pues también está en un camino de aprendizaje. Creo que ahí respondes la pregunta del desafío más grande que uno tiene que enfrentar como líder, ¿cierto? Porque es un camino, ahorita lo mencionabas, un poco solo. Yo tengo la fortuna de tener pares vulnerables, con quien me puedo vulnerabilizar y hablar y desahogarnos y tener como unos raticos de y volver a conectarnos y trabajar. Yo tengo esa fortuna, no todos la pueden tener. Creo que eso podría ser el challenge más grande que llegue a enfrentar un líder. Sí, yo creo que la soledad, la responsabilidad que conlleva el liderazgo, que a veces
siento que muchas personas no entienden lo que es la carga tan grande que es ser líder, y con eso me refiero más que todo a la carga emocional, pero eso que tú dices es cierto, o sea, la soledad creo que es una de las cosas más, porque uno se termina tragando muchas cosas, y eso tampoco es bueno, porque como dicen por ahí las azafatas, cuando un avión se va a caer, a vos lo primero que te enseñan es ponete vos primero la máscara de oxígeno para poder ayudar a los otros, porque es que un líder vuelto nada, ¿qué te va a poder, ¿qué te va a poder ayudar? Entonces el líder es el primero que se tiene que trabajar a sí mismo, es el primero, yo diría cualquier líder, desde que empiece muy chiquitico con un practicante a cargo hasta que se hace un C-Level, debería tener por obligación un coach y un mentor, porque de verdad es un camino muy difícil para el que uno nunca está preparado y la empresa difícilmente te va a preparar. Claro, porque la empresa normalmente toma las decisiones por actitudes y no porque tengas las herramientas, la capacidad y demás. Dentro de todo esto, lo que hemos hablado, vulnerabilidad, empatía, conocer a tu equipo, ser cercano, ¿se puede ser amigo del líder? Yo estoy a favor de eso. Sí. Sí, yo discrepo mucho de las personas que dicen, aquí yo no vine, pues uno en la empresa no va a ser amigos, me parece horrible. Si bien no somos una familia, obviamente en el trabajo pues pasan muchas cosas que son del trabajo. Cuando existe, todos somos seres humanos y somos seres que necesitamos conexión. Sí. Y una de las, digamos, de las necesidades principales del ser humano es sentirse parte de algo. Cuando tú no te sientes parte de algo porque no hay una conexión, simplemente es una persona que está cumpliendo su deber, va todos los días de 8 a 5, hace su trabajo y se va para la casa y le vale huevo un momento de crisis, un momento de necesidad. En cambio, y creo que el responsable muchas veces de hacer que esas conexiones se den es el líder. El líder es el primero que tiene que empezar a generar esa conexión con su equipo. Yo estoy muy en contra de la gente que dice que uno se tiene que acomodar al líder. Yo más bien reto al líder y le digo, ¿por qué no tratas vos de acercarte vos a tu equipo y tratar de acomodarte también a ese equipo de trabajo que acabas de recibir o esas personas que contratás? Tómate el tiempo de conocerlas a profundidad, de entender su contexto social, en qué etapa de la vida están, cuáles son sus sueños, cuáles son sus propósitos. Y a partir de ahí, cuando vos lográs entender el propósito y los sueños de una persona y los conectás con el propósito de la empresa, el resultado llega. Pero cuando una persona simplemente está yendo por un salario a que vos le digas, bueno, usted cumplió o no cumplió, lo que sea, llamado de atención, no va a pasar de ahí. Y es muy fácil que la gente no rinda. Cuando la gente está muy conectada con el propósito de la organización, porque la organización entendió el propósito de la persona, el resultado inmediatamente llega. Entonces yo sí creo que siendo seres de conexión uno puede crear una amistad en sus equipos de trabajo. Obviamente hay límites, ¿cierto? Hay límites que hay que respetar. El líder finalmente es una figura de autoridad. Ser líder no siempre es cómodo porque a veces toca tomar decisiones que no son tan afiliativas, porque en un momento de crisis un buen líder también tiene que tener un poco, digamos, ser un poco más autoritario, pero yo creo que uno siempre puede crear una linda amistad. De hecho, yo todavía de mis equipos de trabajo de hace muchos años y muchas de mis grandes amigas yo he sido líder de ellas y hoy son personas que son demasiado importantes en mi vida, con las que cuento. Entonces mira que cuando vos creas una amistad, la gente ya no responde bajo presión, sino bajo pasión, y es pensar, pues pucha, yo no voy a llegar este mes, ¿cómo voy a decepcionar a Meli? Que es tan buena conmigo, que me quiere tanto, que me protege, que está pendiente de mí. Entonces sí hay una respuesta bastante diferente cuando vos tenés una amistad con tu equipo de trabajo, a cuando simplemente son como subordinados. Meli, volviendo como a una pregunta que yo me hago bastante, y obviamente entendiendo que no hay personas perfectas y como consecuencia pues culturas y empresas también perfectas no las hay, ¿cómo se puede liderar en una cultura que se perciba como tóxica? Es muy teso. Digamos que vienes de tu propia experiencia, ¿no? Sí. O sea, tratar de hacer una burbuja en una cultura de trabajo complicada no es fácil, pero se puede hacer. Yo siempre les enseño mucho a los líderes a que creen microculturas de trabajo. No es que tú vayas en contra de la cultura de la empresa o de los valores, pero es muy importante uno entender. Pues yo, por ejemplo, que estaba como en un momento de mucha adversidad, yo no me sentía tan identificada con los valores de la organización en ese momento, porque siento que iban muy en contra de todo lo que yo soy como ser humano. Y yo quería tratar de proteger a mi equipo lo mejor posible de esa, digamos, como de esa cultura. Entonces empezar a crear microculturas de trabajo donde tú establezcas, digamos, acuerdos con tu equipo de trabajo, ciertos rituales,
saber cómo, digamos, llevar lo que hablábamos ahora, esa presión de la mejor manera posible. Obviamente muchas cosas no me las auspiciaba la empresa, pero yo decía, bueno, yo quiero hacer estas sesiones con mi equipo, quiero hacer estas sesiones de aprendizaje de esto, desarrollar esto, pedí unas licencias para que ellos pudieran empezar también a estudiar y a tener ciertas, pues aprender ciertas habilidades, y empezamos a tener espacios de conexión como equipo de trabajo. A mí me sorprendió mucho que hubo en esa empresa un equipo que, digamos, al que yo llegué a liderar, que era mi mayor temor, porque llevaban 10 años en la organización. O sea, tenía una cultura arraigada. Súper arraigada, y encima habían, digamos, como una de esas personas había aplicado a mi cargo y prefirieron traer a alguien de afuera, y yo decía, tengo todo en contra, porque además yo de este negocio no sé nada, absolutamente ignorante del negocio. Esta persona lleva 10 años, sabe 1000 veces más que yo, entonces fue un reto súper teso, y yo empecé a tratar de ganarme a las personas. Yo siempre pienso que el líder se gana el respeto, se gana el cariño. Y ya después de muchas cosas que yo hice, muchas actividades, y un día pues varias me decían, Meli, vos sos demasiado, pues vos llegaste acá y todo el mundo era, pues nosotras éramos como esta pelada que, porque además entonces nos agregábamos a Instagram y ellas casi no me aceptan y yo no entendía, pues para mí era como súper natural. Y todas como que está loca que... Meli, ni siquiera entre nosotros nos teníamos en Instagram y llevan 10 años trabajando juntas. Nosotros nunca habíamos tenido una sesión, no sé, conectémonos a tomarnos un vino y hablar de la vida. No sé, yo por ejemplo no sabía que esta pelada era casada y tenía ahí pues cosas tan básicas que yo decía, pero Dios mío, ¿cómo trabajaban? ¿Cómo llevan 10 años trabajando así desconectada? Pero fue un camino muy lindo, porque al final yo siento que dentro de todo lo que pasaba en ese momento en la organización, mi equipo de trabajo fue muy feliz, y yo también, digamos que dentro de todo la crisis que yo estaba pasando, fueron un gran apoyo para ese momento de mi vida, con todo el tema de la ansiedad y demás. Ellas se hacían cargo de muchas cosas, yo estuve incapacitada una semana por estrés laboral y ellas me apoyaron demasiado. O sea, fue de verdad construir unas relaciones espectaculares al interior de una organización que de pronto, una red de apoyo, mejor dicho, ellas eran mi línea de vida. Ellas te amaban tu paracaídas. Literal. Así es. Súper. Bueno, ¿qué mensaje le podrías dar a alguien que está iniciando en este camino del liderazgo? Que ahorita decías, cualquier persona que tenga cargo a alguien ya está. Nosotros, de hecho, somos súper fervientes, convencidas de que incluso si no tienes a alguien a cargo en el puesto en el que estás, tú lideras y puedes ser líder. Entonces, ¿qué mensaje le podrías dar a esas personas que están iniciando, digamos, su carrera como líderes? Bueno, lo primero y lo más importante es trabajar en el autoliderazgo. Entonces salimos a liderar y ni siquiera tenemos como conciencia en nosotros mismos. ¿Qué tanto hoy vos como ser humano te estás trabajando? Vas a terapia, tenés coach, tenés mentores. Para mí esos acompañamientos son demasiado importantes, porque te ayudan a entrar en un estado de conciencia superior. Uno solo difícilmente encuentra digamos, como esas respuestas o esa ayuda. Entonces empezar por el autoliderazgo y empezar a subir el estadio de conciencia en el que estoy, es hay un estadio que es ser inconsciente de mi inconsciencia, luego sigue ser consciente de mi inconsciencia, y luego sigue ser consciente de mi conciencia, y eso ya es hacerme cargo, porque no es suficiente decir, es que yo sé que yo soy muy desordenada, es que yo sé que yo soy muy indisciplinada. Porque yo digo que uno va avanzando escalones, pero es mucho el tiempo en que uno se queda siendo consciente de esa inconsciencia, de ese defecto, de esa oportunidad de mejora, pero no hace el clic. Es que lo más difícil es actuar, hacerse cargo. Eso es lo más difícil, eso es lo que más tiempo toma. Porque de hecho nos excusamos en eso, entonces así soy yo, esa es mi manera, es que así me tienen que entender, es que yo ya sé que soy no sé cómo, es que porque la gente empieza a volver con el circulito del espectro de la zona de confort, cuando te muestra que estás saliendo de zona de confort a zona de crecimiento, es el espacio más amplio. Porque toma demasiado tiempo que navegas en el si quiero, pero no quiero, si quiero, pero no quiero, y das vueltas y vueltas y vueltas hasta que por fin logras actuar y salir de tu zona de confort y entrar a la zona de crecimiento. Pero hacerse cargo y actuar toma demasiado Estoy tiempo. gorda, pero no quiero hacer dieta ni ir al gimnasio. Es algo así. Es muy teso, pero para mí querer volverse líder es igual que querer volverse mamá. Vos puedes ser la persona más, no sé, indisciplinada del mundo, pero el día que vos quedas embarazada y tenés un hijo, de malas, pues tenés que disciplinarse, tenés que aprender a levantarte temprano, a tener una rutina. Entonces ni siquiera aprender la vida te obliga. Sí, exacto, entonces
Cuando uno va a tomar un cargo de liderazgo, uno tiene que entender la responsabilidad que eso conlleva, empezar a trabajarse a sí mismo, trabajar en el autoliderazgo, y uno empieza liderando cosas chiquitas, no todos lideramos cosas, no siempre es gente. Yo lidero proyectos, lidero un área, lidero una tarea, lidero, digamos, un desarrollo. Entonces, pues, esos pequeños pinitos de ir empezándome a organizar yo misma para liderar algo que o yo también puedo proponer liderar algo, pues no siempre la empresa me lo da. Yo creo que la persona que tiene como ese tema de liderazgo muy en su corazón, porque está bien también no querer ser líder. También nos enseñaron que es que crecer en la vida significa tener cada vez más gente a cargo y tener un cargo más alto. Esa no es la única forma de crecer en las empresas y es muy válido que hay personas que sí quieren seguir respondiendo por sus propios resultados toda la vida, pero la persona que sí tiene como esa pequeñita de liderazgo y que se ve liderando gente, primero tiene que trabajar en sí misma y empezar a mostrar, digamos, como rasgos de liderazgo. Yo me hago cargo de esto, yo soy el responsable de esto, se me ocurre esta idea y la lidero, y eso empieza a desarrollar tu habilidad de liderazgo, de trabajo. Pero yo diría que lo más importante, o el consejo que yo le daría hoy a los líderes, que lo aprendí también con los años, es: sea auténtico. Uno nunca es igual a otro líder. Que uno tiene referentes, obvio, uno aprende en su vida modelos de mal liderazgo y buen liderazgo, que quiere y que no quiere, pero pucha, ser auténtico es lo más lindo que le puede pasar a uno en el liderazgo, porque es que cuando uno no se puede disfrazar para liderar. Yo, por ejemplo, soy súper auténtica en las empresas donde trabajo, y yo siempre soy yo. Sí. Donde vos me veas, yo con mis clientes soy yo, con mis equipos de trabajo era yo soy la misma persona en la calle que en el trabajo. Entonces tener el mismo nivel de conciencia es súper importante. No sé si ustedes han visto cuando uno conoce personas en el trabajo que son horribles, que nadie las quiere, pero los ves en la calle y los amigos todos se mueren por ellos, y uno dice, pero ¿cómo es la misma persona? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Y es que los seres humanos tenemos como una espiral de conciencia y no siempre somos igual de conscientes en cada esfera de la vida. Entonces yo puedo ser muy consciente en mi casa, en mi hogar, pero ser súper inconsciente en el trabajo. Entonces trabajar los niveles de conciencia y tratar de ser lo más parecido posible, lo más auténtico posible en mi vida personal y en mi vida laboral, para mí es lo que hace que ya el liderazgo se sienta natural, porque no estás actuando. Tratar de aplanar esa espiral. Tratar de aplanar la espiral. Eso para mí es el secreto más grande del liderazgo, porque entonces se vuelve supremamente natural liderar, eres tú, creas conexiones humanas súper rico, igual que lo haces en la calle, eres igual de extrovertido. Si obviamente. no lo estás impostando, yo creo que eso nos pasa mucho, y es que cuando sos un tipo de líder, pero cuando hay una presión o algo, sos otro. Y puede ser eso, porque estás tal vez actuando algo que pues yo lo he visto en personas, lo he visto en situaciones, y sobre todo cuando hay ambiente de estrés. Sí. Cuando hay estrés laboral, estrés organizacional. Cuando no están los retos es cuando de verdad. Cierto. Pero yo personalmente creo que parte de mi liderazgo, o lo que me ha hecho ser líder, es lo que tú decías. Yo soy la misma siempre. Aquí, con Mafe, con vos, con mi esposo, con mi mamá, o sea. Y siempre que hablo con las personas, que yo digo, no solo ser auténtico, sino ser real, o sea. Sí. No hay necesidad de poner o imponer fachadas. Obviamente, pues uno no se destapa, pues, y cuenta todas las situaciones, pero eres la misma persona aquí y allá. No hay necesidad de ponerle fachadas para ser exitoso, todo lo contrario. Y mira que cuando uno hace eso, crea algo muy bonito que en coaching se conoce como la línea de vida. Y es que tú en tu vida tienes líneas de vida. Por ejemplo, tu esposo es tu línea de vida. Entonces tu esposo te conoce también, que sabe que cuando tú estás estresada, empiezas a parpadear más rápido. O por ejemplo, que cuando estás enojada, te empiezas a rascar la nariz. Cuando uno es capaz de crear espacios psicológicamente seguros en su equipo de trabajo y uno consigue líneas de vida, las personas se conocen también, y hay tanta vulnerabilidad y tanta confianza que yo ya sé cuando vos estás en un momento de estrés y te saco de ahí. Yo te digo, como cuando uno se pone este cauchito, que estás haciendo algún hábito malo bueno, eso hace la línea de vida. Entonces, como ya yo sé, por ejemplo, que tú te levantaste hoy con el pie izquierdo, yo ya te conozco, puedo tener, digamos, mucha empatía hacia ti, pero también te puedo como, hey, Mafe, la estás embarrando, Mafe, ¿No me quieres salir? Mi línea de vida es la más invisible, que sabe cuando yo empiezo a temblar. Algo está pasando. Pero ya también pero sabes que siento que me parece súper lindo lo que acabas de decir, porque uno crea muchas líneas de vida. Y yo me vuelvo línea de vida para mi tipo, lo he identificado en muchas ocasiones. Y ahorita decía Mafe, vos, no me acuerdo, pero decía, no tenés que tener personas a cargo para ser líder.
en mi oficina yo comparto espacio con varias personas de diferentes áreas y sé identificar cuando alguien no está bien, cuando algo le está pasando a esa persona, solo con convivencia, no es liderazgo directo, solo con convivencia, con conocer cuál es su proceso, con conocer la persona y su background. Y esta semana incluso le dije, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas apoyo? Porque uno sabe que hay algo diferente. Es volverse buen observador. Ajá. Bueno, no sé, Eli, si quieras No, adicionar algo antes de nuestro recomendado, o Meli. creo que ya Meli cerró con la recomendación para los nuevos líderes o las personas que quieren lograr un buen liderazgo. Tienes un libro para recomendarnos, que Mafe y a mí siempre nos encanta dejar libros porque invitamos a una cultura lectora. Sí. Voy a recomendar 2. A falta de 1 o 2. Voy a recomendar Dare to Lead de Brené Brown. Es una autora que me encanta, de hecho ella es científica y lleva muchos años, más de 10 años estudiando la vulnerabilidad. Y salió en Netflix algo en estos días de ella. Y ella también es TED, pues Sí. es ¿Sí? conferencista de TED, es súper tesa, y ella habla mucho de la vulnerabilidad en el liderazgo. Y el otro es Cabeza, Corazón y Manos. Porque un buen líder, que este es otro consejo para los líderes que quieren pues empezar como a emprender su camino o corregirlo si ya llevan mucho rato siendo líderes y no habían entrado como en ese nivel de conciencia, un buen líder es un mentor. Entonces el líder tiene que ser capaz de, mejor dicho, como dicen por ahí, el buen líder es el que se hace innecesario. Tenés que volver tan bueno a tu equipo que casi que cuando vos estás ausente no se sienta esa ausencia, o sea, como que el equipo trabaja igual de bien, y para eso necesitas aprender a hacer mentorías a tu equipo de trabajo, y ese es el verdadero trabajo del líder. No tanto estar encima del objetivo, sino desarrollar también el proceso y la habilidad que el resultado llegue solo. Ese es el verdadero secreto del liderazgo. Entonces, recomiendo los 2 libros. Excelente. Perfecto, no, yo creo que de este va a tener que ser un siguiente podcast, nuestra parte 2. Un ongoing. Sí, vamos avanzando en estos temas, además que Meli nos va a empezar a acompañar también en la empresa con todo el tema de coaching que ya llevábamos varios meses esperando. Sufriendo. Esto. Mafe, hola. Y porque sabes que, como para cerrar, yo creo que también en esa senda del liderazgo también es un tema muy de responsabilidad, de que si los líderes cuando están en ese proceso se van quedando muy solos, lo que decías es real, no hay con quién hablar, con el equipo no te puedes desahogar, tienes que tener cuidado con lo que decís. Incluso pusiste el ejemplo, a veces vos sabes como líder que la meta es casi que inalcanzable, pero tu responsabilidad está en que el equipo crea que lo puede lograr. ¿Cierto? Total. Entonces ahí se dan muchas cosas, pero la parte responsable es que cuando uno quiere que en una empresa haya una cultura, así uno como líder no esté en un cargo relacionado con todas esas áreas de apoyo, debe comprometerse en ese crecimiento, porque hacer burbujas, como decías ahorita, pues digamos que es muy fácil para un equipo, ¿cierto? Como si yo quiero que mi equipo directo tengamos esta cultura diferenciada o que tal vez no se sientan en un ambiente tóxico, es válido, pero de todas maneras mantener una burbuja es imposible. Sí. Entonces todos como líderes sí debemos tener esa responsabilidad de ver que es la cultura que todos nosotros queremos que vivan las personas. Y camaradería. Exacto. Porque a veces uno se encuentra en las culturas de pronto un poco más tóxicas, celos entre pares. Ah, sí. Uf, ahí sí que hay ego. Ahí sí que hay ego. En cambio, cuando uno entre pares trabaja con ese objetivo y esa pasión y se comparte y entiende que somos un equipo con un mismo objetivo, el trabajo y el logro al objetivo de la meta es mucho más alcanzable y divertido. Sí. Lo que pasa es que eso es un cascadeo, o sea, como el sabio dicho de que el equipo es el reflejo del líder, es totalmente cierto. Entonces vos ves áreas que funcionan súper bien, Y áreas que todo es maravilloso y todos somos amigos y cogidos de la mano, y después áreas que uno dice que desastre, y es la misma empresa. Sí. Pero ¿cómo es posible que acá convivan? O sea, o esa área de la que todo el mundo se queja del líder y la otra área que adora a su líder y se mata por él. Entonces yo creo que más que mirar al lado y decir, pero tan así, es qué está haciendo esa persona que se ha ganado el cariño y el respeto de su gente, qué está haciendo bien y qué puedo replicar yo, más quitarse un poquito ese ego y también pensar que de pronto él tiene un nivel de conciencia superior a vos, que se ha trabajado más, que ha leído, que ha estudiado, que ha hecho cursos, que tiene coach, yo qué sé, pero algo está haciendo bien y es más bien aprender esas buenas prácticas y replicarlas en el equipo de trabajo. Lo que vos decías es como, ¿qué puedo replicar? ¿Qué puedo yo identificar en otros que me sirva?
porque si es el líder el que tiene que hacer el trabajo. Sí. Que por ejemplo, vos le haces mentoría al equipo, pero es muy difícil quién le va a hacer mentoría al líder. Entonces uno como líder, ¿cómo se responsabiliza y cómo se hace cargo de eso para trabajar con los otros líderes y con los equipos? No puedo esperar por nuestros siguientes episodios. Ya quiero que sea. Perfecto. Muchas gracias. Meli, gracias por estar con nosotros. Obvio, gracias a nuestra mano invisible. Y bueno, Eli, Gracias, seguimos. Nos vemos No paramos. en la Gracias. próxima edición. Chao. Chao.